Hola, profesor de la asignatura de Mecánica de Fluidos. Esta es nuestra presentación junto a Esteban Jofre y yo que le habla, Gabriel Clirin, acerca del tema en específico el análisis dimensional. Vamos a hacer una pequeña introducción que abarca el ámbito general de todo lo que vamos a ver, de todos los temas que vamos a tocar en esta presentación. Debido a la gran escala de magnitudes y complicaciones que derivan de la ciencia y la ingeniería, se debe tener a favor alguna forma de hacer un trabajo mucho más efectivo o real posible. El análisis dimensional conforma una herramienta fundamental para ayudar a solventar problemas a enfrentarse, estudiar relación entre magnitudes y obtener una coherencia en la experimentación. Con esto también abarcamos una pequeña introducción acerca de lo que significan las dimensiones y unidades. Es una previa a todo este repaso que vamos a hacer con el concepto de muchas cosas. Una dimensión es una medida de una cantidad física, sin valores numéricos, mientras que una unidad es de una manera de asignar a un número a dicha dimensión. Por ejemplo, como decimos en la longitud, es una dimensión, pero que abarca muchas unidades, como lo son pulgadas, como lo son kilómetros, metros y muchos por el estilo. Existen 7 dimensiones principales, la cual son la masa, la longitud, la temperatura, la corriente eléctrica, la cantidad de luz y la cantidad de materia. Esto es muy básico, obviamente, para todo lo que vamos a abarcar, pero es un inicio y un principio que necesitamos entender para poder lograr avanzar en toda esta unidad. Con el contenido que tenemos a presentar, tenemos el principio de homogeneidad, tenemos el análisis dimensional, la importancia y sus usos, el número adimensional, para qué nos sirve y por qué llegamos a este punto, el teorema de repetición de variables, o más que nada también conocido junto con el número adimensional como el teorema de Pi, el modelo y prototipo de qué están hechos, para qué nos sirven y cuáles son sus semejanzas entre ellos mismos, ya que mucha gente tiende a diferenciarlos de una manera muy vaga y nosotros los vamos a explicar con un máximo de detalle posible. Y también para finalizar, tenemos ejercicios y ejemplo aplicado a la disciplina ingenieril, de la cual se va a encargar Esteban Jofre para la mitad del curso correspondiente. Vamos a comenzar con el principio de homogeneidad. En el principio de homogeneidad siempre tenemos una frase típica: no se pueden mezclar peras con manzanas. Esto obviamente se refiere a algo mucho más grande y que tiene que ver también con la ingeniería, que es que en toda ecuación y en toda suma, los términos igualados o sumados deben tener las mismas dimensiones y unidades. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos muchos parámetros dentro de una ecuación, las cuales a veces están en conjunto. Ese conjunto, junto con el otro conjunto, al sumarse, deben tener las mismas cantidades físicas. O si no, todas estas cosas, las dimensiones y las unidades, no se pueden llevar a cabo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Esta ecuación planteada aquí es la fundamental de la hidrodinámica que relaciona la presión, la velocidad y la altura de un fluido incompresible, no viscoso, y está dada por la ecuación siguiente, que es que la presión es igual a un medio por la densidad de la velocidad por x elevado a x, más la densidad de la gravedad por la altura. Gracias a todo esto del análisis dimensional, podemos observar pequeños detalles, como que este es el conjunto de la izquierda y derecha, de la igualdad hacia la derecha, que son, por ejemplo, la densidad por la g y por altura, tienen que ser igual a las dimensiones que corresponde a la presión, y al igual que el otro signo. O si no, todo esto no funciona, no tiene coherencia. ¿Qué quiere decir? Que la presión, que ya sabemos que tiene dimensiones de masa, longitud y tiempo, deben tener las mismas que la densidad de g por h y la misma que de medio por la densidad por la velocidad hacia x. Ahora vamos a hablar un poco más de un tema principal, de la importancia que tiene que ver todo el análisis dimensional. Y como concepto general, el análisis dimensional ayuda a la ciencia a ser eficiente en muchos temas, que abarcan en su totalidad distintas unidades y dimensiones en un mismo problema. Nosotros tenemos que abarcar problemas dentro de la ingeniería, que la cual componen de muchos parámetros. Esos parámetros tienen que tener una coherencia entre sí para llevarse a cabo resultados experimentales buenos
y eficientes. Pero ¿para qué nos sirve todo esto en realidad? Nosotros dejamos dos planteamientos también, a su vez, que es que la generación de parámetros adimensionales ayuda al diseño de experimentos físicos o numéricos y en el resultado de reportes experimentales. A la vez, también obtiene leyes de escalamiento de modo que se puede predecir el desempeño del prototipo a partir del desempeño del modelo. Todos estos dos temas que acabamos de nombrar, que es la adimensionalidad y el modelo y prototipo, lo vamos a abarcar más adelante en la presentación, para entender todo este concepto de análisis dimensional. Lo importante es entender que el análisis dimensional no solo sirve para experimentos o fórmulas que nos dan en básica, en la media, o que vemos por el estilo, sino que también abarca muchos experimentos que son muy importantes y avanzados en lo que tiene que ver con respecto a la ingeniería. Con todo esto y demás, vamos a partir con lo que es el análisis dimensional. Adimensional, perdón. De aquí entramos a un tema ya más profundo. El teorema de Pi, como se le dice a esto, es un tema fundamental del análisis dimensional. Lo aplicó Buckingham y este quiere decir, es eh, un físico estadounidense que siempre estuvo enfocado en todo lo que tiene que ver con la física. Y además ayudó a que este teorema se establezca que dada una relación física expresable mediante una ecuación en la que están involucradas n magnitudes físicas o variables, y dichas variables se expresan en términos de k cantidades pertenecientes a las magnitudes fundamentales, las cuales ya nombramos anteriormente, como lo son la longitud, la masa y el tiempo, entonces la ecuación original puede escribirse equivalentemente como una ecuación con una serie de n menos k números adimensionales. Todo esto se ve un poco muy complicado todavía, pero se va a ir hablando específicamente a la medida de la presentación. Este teorema proporciona un método de construcción de parámetros adimensionales, incluso cuando la forma de la ecuación es desconocida. Sobre todo, esto también implica, sobre todo este teorema, afirma que cualquier ley física es independiente del sistema de unidades en la que se exprese. Siempre cometemos ese error de meterle, por ejemplo, a todas las fórmulas unidades de medida, cuando en realidad no nos corresponde solamente si se abarcan dimensiones. En este caso, que vamos a trabajar con la adimensionalidad, no trabajaremos con unidades de medida. Específicamente, ahora vamos a especificar un poco lo que tiene que ver esto del análisis dimensional con un ejemplo específico. Tenemos un experimento que queremos modelar un modelo a un prototipo. Aquí nosotros vamos a tener que, primero, como el modelo tiene muchas variables, vamos a agrupar estas magnitudes en números de grupos adimensionales significativos, a partir de las cuales puede establecerse una ecuación. Estos grupos adimensionales son los grupos pi, y los grupos pi tienen que tener algo en común entre ellos, o si no, esto no se puede trabajar. En este caso, para garantizar similitud completa, el modelo y prototipo deben ser geométricamente similares, y todos los grupos independientes deben coincidir entre modelo y prototipo. ¿Qué quiere decir? Que todos estos grupos pi que tenemos, con los valores asimilados en esta imagen que presentamos abajo, tienen que coincidir con el del modelo y prototipo. A su vez, también tenemos los grupos dependientes, que son, obviamente, aparte de estos, y que también deben coincidir en una similitud completa. Si estas cosas no son iguales, el modelo prototipo no está funcionando de manera correcta y por lo tanto hay errores. Con esto llevamos a más allá todavía el teorema de repetición de variables. Acá tenemos un ejemplar que se basa en el libro de Sengel, la cual te da un paso a paso detallado de todas las cosas que hay que hacer con respecto a este experimento, la cual es un experimento bastante detallado. Pero nosotros no vamos a enfocarnos en todos los detalles específicos, así que vamos a hacerlo de una manera más fácil de entender. Pero nos vamos a enfocar en un punto en particular, que es el punto número 4, el cual habla de parámetros repetitivos.
Entonces, siguiendo la presentación, vamos a enfocarnos en algo lo más general posible acerca de estos pasos. En el primero vamos a hacer una lista de los parámetros involucrados. En el segundo vamos a seleccionar las dimensiones básicas, las típicas, masa, longitud, tiempo. Vamos al tercero, vamos a representar los parámetros en función de sus dimensiones básicas. Y en la 4, el más problemático, vamos a seleccionar de la lista en parámetros el número de ellos igual al número de las dimensiones básicas. Aquí tenemos un problema con el conflicto del tema de los parámetros repetitivos. Vamos a explicarlo de una manera que no trate de entenderse. El tema es que el libro de Singer y muchos otros tienen muchos conflictos en este tema, porque por ejemplo en este dice que los parámetros repetitivos tienen el potencial para aparecer en cada pi. Cerciórese de elegirlos atinadamente. ¿Qué se refiere con atinadamente? No es que sea al azar, pero tiene que tener una coherencia dentro de lo que estamos haciendo. Si no, esto no va a funcionar. Por ejemplo, nunca tome la variable dependiente, o que los parámetros repetitivos elegidos deben representar todas las dimensiones primeras en el problema. Nunca escoja parámetros que ya sean adimensionales, estos ya son pi por su cuenta. Nunca escoja dos parámetros con las mismas dimensiones o con dimensiones que difieran solo por un exponente. Y siempre que sea posible, elija constantes dimensiones sobre las variables dimensionales, de modo que solo un pi contenga la variable dimensional. Si bien son temas más específicos, seguimos adelante para poder avanzar al paso 5, que es un tema también importante. El paso 5 combina los parámetros seleccionados restantes para formar los números adimensionales. Y el 6, el final, comprobar que son adimensionales los números pi obtenidos. Siguiendo la presentación, nosotros aquí tenemos unos parámetros adimensionales comunes en la mecánica de fluidos, que es el tema que nosotros estamos abarcando en este ramo. Tenemos como el número de Reynolds, el número de Mach y el número de Weber. Para seguir con la presentación, vamos a seguir con modelo de prototipo, el cual el modelo es una representación de un sistema físico que se puede utilizar para predecir el comportamiento del sistema en algún aspecto deseado. Nosotros vamos a trabajar siempre con muchos experimentos, las cuales vamos a partir desde una base. Esa base vamos a significarla como el tipo modelo, lo más pequeño posible, abarcando todos los problemas y realizaciones dadas en un principio. El sistema físico para el que se harán las predicciones es el prototipo. Un prototipo es un primer modelo que sirve como representación o simulación del producto final y que nos permite verificar el diseño y confirmar que cuenta con las características específicas planteadas. Es decir, todo lo que llegamos al prototipo es por la base que tenemos del modelo, pero esto es una escala mayor que es mucho más importante, mucho más interesante y que nos va a hacer saber si las cosas que estuvimos haciendo dentro del modelo estuvieron bien o si no tenemos que reiniciar todo de la base y empezar con diferentes prototipos hasta que nos funcione el mejor posible. ¿Cuál es la semejanza entre modelo y prototipo? Tenemos la semejanza geométrica, la simétrica y la dinámica. Estas explicaciones se dan, por ejemplo, que la semejanza geométrica entre un modelo y un prototipo son que geométricamente son similares si todas las dimensiones del cuerpo en cada una de las direcciones de los ejes coordenadas se relacionan mediante la misma escala de longitudes. O sea, significa que son idénticos en forma, pero únicamente difieren en el tamaño. Ahora, con la similitud cinética, los movimientos en modelo prototipo tienen similitud cinética si partículas homólogas llegan a puntos homólogos en tiempos homólogos. Por lo tanto, la similitud cinemática obliga a que modelo y prototipo tengan una escala de líneas y también una escala de tiempos. Con ello se logra una escala única de velocidades. Y la última, la similitud dinámica, es que primero que nada implica que existe semejanza geométrica y cinemática. Las fuerzas que actúan sobre una partícula de fluido pueden ser debido a la gravedad, a la fuerza, a la presión, a la viscosidad y a la tensión superficial. Luego, terminando ya mi parte, vamos a hacer pequeños ejemplos y ejercicios
que abarcan todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando y que lo va a presentar Esteban Jofre. Bueno, ahora vamos a empezar con un ejercicio un poco pequeño que abarcaría el teorema de Pi que habéis visto anteriormente. Bueno, algunos niños juegan con pompas de jabón. Usted tiene curiosidad acerca de la relación entre el radio de la pompa de jabón y la presión adentro de la misma. Razón que la presión adentro de la pompa de jabón debe ser mayor que la presión atmosférica y que el cascarón de la pompa está bajo tensión en gran parte como la piel de un globo. Conoce que la propiedad de tensión superficial de ser importante en este problema. Sin saber algo más de física, decide enfrentar el problema con el uso de análisis dimensional. Establezca una relación entre la diferencia de presión, presión de adentro y presión de afuera, el radio de la pompa de jabón R y la tensión superficial O de la película jabonosa. Como podemos ver ahí en el dibujo, podemos ver cómo se interpretan los valores de esta dimensión. Prosiguiendo, bueno, vamos a seguir como estaba en el Sengel estipulado. Primero, paso 1. Existen tres variables y constantes en este problema, las cuales son la diferencia de presión, el radio y la tensión superficial. Se hace una lista con las dimensiones primarias de cada parámetro. Este sería el paso 2. Como primera suposición, J se hace igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que existen tres dimensiones primarias en este ejercicio, la cual es masa, longitud y tiempo. Pero también tenemos un problema. También el número de parámetros es 3. La presión, el radio y la tensión superficial. Según el libro Sengel, en estos casos, cuando los dos son del mismo valor, tanto las dimensiones primarias como los parámetros, se le debe restar 1 a J, que sería ya nuestro valor en nuestro parámetro. Entonces, ahora solamente vamos a elegir. Tenemos dos parámetros repetitivos que elegir. ¿Por qué? Porque nuestra presión es un parámetro, una variable dependiente. Ahora, siguiendo en el paso 4, tomaremos el radio y la tensión superficial como nuestros parámetros repetitivos. Bueno, en el paso 5, vamos a juntar nuestras variables, multiplicándolas, cada una, como se mostró antes. Para Pi1, tenemos que es igual a R elevado a A, tensión superficial elevado a B, y la presión, que sería nuestra variable dependiente. Entonces, cuando ya igualamos esto, tenemos las variables de las dimensiones primarias, tenemos que igualarlas. Entonces, para la masa, tenemos que B es igual a menos 1. Para el tiempo, tenemos que B también es menos 1, lo cual nos lo confirma que es menos 1. Para la longitud, tenemos que A es 1. Entonces, ahora vamos a reemplazar los datos para que nos dé nuestro parámetro dimensional, el cual es delta P por R partido en O, que sería la diferencia de presiones por el radio partido en la tensión superficial. Esto es bastante importante. Nuestro parámetro dimensional es el número de Weber. Exactamente el mismo número de Weber. Entonces, eso quiere decir que fuimos por un buen camino y llegamos al número dimensional, el cual pueden verlo en la tabla. Ahora solo resta escribir la función final, el cual sería Pi1 es igual delta P
por R partido en OS. Pero podemos hacer un despeje, ya que pi1 es una constante. Y podemos dejar todo expresado en función de la diferencia de presión, el cual sería la diferencia de presión es igual a el radio por la tensión superficial. Ahora vamos a ir con algo más fuerte después de ese ejercicio. Ahora vamos a ir a un ejercicio aplicado en la disciplina ingenieril. Aquí tenemos un submarino, ¿cierto? Normalmente producir un submarino sería muy caro para probar todas las constantes todas las variables que pueden ocurrir, no sé, un daño, que no aguante la presión, cosas así. Entonces, para estos se usa el modelo y el prototipo para intentar reducir estos costos. El problema es que si intentamos hacer esto mucho, no sé, por ejemplo, en un automóvil, podría resultar que probamos un automóvil a cierta velocidad y el modelo no le daría la velocidad. No podríamos llegar, físicamente no podríamos llegar a esa velocidad. Entonces, para eso hay que intentar hacer más o menos que cuadre. Bueno, a este ejercicio. Ahora vamos a ir a este ejercicio. El arrastre sobre un submarino que se mueve bastante por debajo de la superficie libre debe terminarse mediante ensayos en un modelo a escala de 1 a 20 con respecto al prototipo. Los ensayos deben llevarse a cabo en un túnel de agua. Nos piden establezca la relación necesaria entre los arrastres del modelo y el prototipo para determinar el arrastre del prototipo, cuando la velocidad de este es 5 nudos. La viscosidad cinemática del agua de mar es 1,3 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados partido en segundo. Y su densidad es 1010 kilogramos partido en metro cúbico, a la profundidad del prototipo. El agua en el túnel tiene una temperatura de 50 grados. Y en 50 grados, la viscosidad es 0,56 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados por segundo, partido en segundo. También hay que tener en cuenta que un nudo es 0,51 metros partido en segundo. Aplicar solamente parámetros adimensionales. Bueno, como podemos ver, aquí nos sugieren que usemos los siguientes pi. Pi1 debería ser la función de viscosidad, velocidad y longitud. Mientras que pi2 debería ser la función de fuerza por densidad, por velocidad, por longitud. Bueno, ahora para, para la velocidad tenemos que usar pi1. Ahora, haciendo todos los pasos se me volvería muy difícil. Así que solamente voy a centrarme en ya, todos los pasos del otro método. Me voy a centrar solamente en este para decirlo. Y lo otro es como lo mismo. Tenemos tres constantes o variables. Y tenemos dos dimensiones primarias, las cuales serían longitud y temperatura. Y tiempo, ¿verdad? Como tenemos sería 3 menos 2 y sería 1. Entonces solamente existe un pi para resolver esta ecuación. Ahora, reemplazando aquí, tenemos que pi1 es igual a la viscosidad elevado a por la longitud elevado a b por la velocidad. Y la cosa es intentar llegar a un número adimensional que esté en la tabla. Entonces, ahora despejando a en el tiempo, tenemos que a es igual a menos 1. Para L tenemos que B es igual a 1. Entonces, ahora
reemplazando, solamente reemplazando, tenemos que la, la velocidad por la longitud dividido en la viscosidad debería ser igual al número de Reynolds, lo cual es verdad. Ahora para la fuerza lo haremos diferente. Aquí son cuatro variables o constantes, pero tenemos tres dimensiones primarias. Entonces, aquí lo vamos a hacer un poco diferente y vamos a dejar, al mes de despejar pi2, vamos a dejar solamente la fuerza es igual a lo demás. Entonces, tenemos que fuerza es igual a la densidad elevado a longitud elevado a b y la velocidad elevado a c. Podemos ver ahí en el reemplazo cómo quedaría. Entonces, ahora despejando m, tenemos que 1 tiene que ser igual a, muy fácil, para, para el tiempo tenemos que c es igual a 2. Bastante bien, muy bien el despeje. Para la longitud, ahí es un poco más difícil, pero se logró. B es igual a 2. Entonces, ahora reemplazamos y nos debería quedar F es igual a densidad igual a elevado a 1 por longitud elevado a 2 por velocidad elevado a 2. Pero esto así no nos daría un número adimensional. Entonces, dividimos pasamos dividiendo el F, lo que es igual a F, y nos quedaría que F dividido la densidad L por L al cuadrado por velocidad al cuadrado es una variante del número de Euler, la cual podemos ver ahí. De acuerdo al enunciado, tenemos que la escala de lambda es de 20. Por lo tanto, su relación geométrica de longitudes será, tenemos ahí la longitud del prototipo dividida en la longitud del modelo es igual a 20. De acuerdo a la ecuación de Fraude, despejamos el B modelo. Podemos ver que igualando los dos números adimensionales, podemos despejar el B modelo. Entonces, ya despejando el B modelo, podemos llegar a un resultado, reemplazando los datos. Una cosa que hay que tener en cuenta acá, que los nudos, podemos ver cómo se eliminan dimensionalmente. Los nudos sean con los nudos, los metros cuadrados partidos en segundos sean con los metros cuadrados partidos en segundos, y nos queda solamente los metros partidos en segundos. Ahora, usando la relación de Euler, podemos hacer básicamente lo mismo para la fuerza y encontrar nuestra relación. Una cosa que no se dijo al principio del enunciado es que la densidad, cuando está el agua a 50 grados, es 988 kilogramos metro cúbico. Lo cual lo vamos a usar acá, en el siguiente despeje. Entonces, despejando FP, tenemos que FM, despejando FP, o sea, dividido en FM, podremos encontrar la relación entre las dos, entre el prototipo y el modelo. Ya, ya solo quedaría reemplazar los datos. Y tenemos que el arrastre medido en el túnel de agua debe multiplicarse por 5,59 para obtener al apropiado para el prototipo, desde el modelo. Y esto sería el ejercicio. Luego de nuestra presentación y todo lo que tiene que ver con los ejercicios presentados, vamos a explicar nuestra bibliografía que tenemos más que nada para el final. Sacamos la mayoría del Sengel, también tenemos apuntes de mecánica de fluido de una escuela politécnica en España. También tenemos varios temas de análisis dimensional,
una tesis basada en el modelo de prototipo. También tenemos la bibliografía de la persona que hizo el teorema. Y luego la generación del teorema de Pi de Buckingham. También tenemos otra página adicional. Eso fue toda la presentación de hoy. Muchas gracias por su atención y espero que esté excelente. Nos vemos.